Punto de Quiebre. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de martes 10 de junio aquí en Punto de Quiebre, a través de su plataforma preferida Full TV. Un abrazo enorme también a nuestros amigos en Cusco que nos miran a través de TV en línea de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía, y en estos momentos nos están siguiendo en vivo a través de TikTok Live. También pues, personas que van a estar dejando sus comentarios y los estaremos respondiendo a lo largo del programa. Arrancamos dándole la bienvenida a la mesa. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, Daniel. Un honor. Unas uvitas. Un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias. Mentes brillantes. Por favor. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Querido Miguel, ¿cómo estamos? Gracias, Cristian, Danielito, Gonza, Don Marco. Es un gustazo estar siempre con ustedes acá en la mesa y nada, compartir pues la información del día y de alguna manera darles a conocer las elocuencias de nuestra gran política en el Perú. Así es. Gonza, ¿cómo vamos? Mi hermano, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez con ustedes acá para conversar, debatir, hacer renegar a los rojos por ahí también. Muerte al socialismo, como dijo Milei en el Madrid Economic Forum recientemente. Un gusto nuevamente. Muchas gracias. Marcos, ¿cómo estamos? Y los invito a que escuchen a Milei en la clausura del Fórum Económico De Madrid. en Madrid. Brillante, Hacerle ¿no? recordar a todos que ya se acerca el Día del Padre. Así es. Cierto. ¿No? Así es, hay que conmemorar. El día de la Sí, parrilla. el día de la El día de la parrilla. ¿Escucharon cómo en España le gritaban, lo han insultado, pero durísimo a Sánchez? Claro. Milei, más diplomático, esta vez lo ha llamado. ¿Cómo lo El llamó? bandido local. Sí, así es. El bandido local. El bandido local. Es que ese Pedro Sánchez es como Vizcarra. Tiene una cara de... Es Vizcarra. Es Vizcarra, pero más alto. Solo y más que flaco. la versión española de Vizcarra, nada más. Un lagarto completo ese miserable. Miren, acá Clisier nos dice por qué se corren del profe. Me he enterado hoy día, a propósito, que el profe sobre ruedas ya se bajó de Progresemos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, tenemos que invitar a Pamela Franco, que va a ser la nueva candidata a alcaldesa de Lima. Creo que sí, ¿no? Y ya que estamos hablando de temas internacionales, Ajá. no sé si han visto la última declaración que ha hecho Gustavo Petro. Miserable. Es un miserable. Pero ahora ha dicho Miserable. que el asesino que posiblemente su propio gobierno ha contratado, en realidad es un operador en contra del En gobierno. contra del gobierno. Es un pobre diablo. No sabe para quién trabaja, ¿no? Sí. Es la izquierda retratada, de pies a cabeza. Y quiere darle vuelta, a lo evidente. Allá Miserable. el estúpido que le crea a Gustavo Petro. Pero por otro lado, en Argentina, y hablando de Argentina, a Cristina Fernández de Ya Kirchner, la condenaron a 6 años. 6 añitos a Canadá. Ojalá que no se refugie como David Heredia. Se va a ir a México, Daniel, se va a ir a México. Sí, todos esos miserables se van Si a logra refugiar ahí. escapar, se va a México. Pero si la gente en Argentina se pone como nos pusimos en el Perú para evitar que Castillo escape, a Canadá. La guardan, ¿no? Claro, La guardan. Estamos viendo ahí videos en TikTok, ahí justamente en la calle Corrientes, por el Obelisco, en Buenos Aires. La gente festejando que le han metido a la cárcel a esta pandillera miserable, ídola de muchos rojos por acá también, que les encanta andar ahí idolatrando a esta basura miserable que ha sometido un país que ha sido quinto país del mundo hace mucho tiempo, hace bastantes años ya. Tercera potencia mundial en 1930 Hasta 1910 más o menos. De ahí llegó un tal Perón idolatrando al fascismo, entrenado en Italia, participando en el Pero militarismo y empezó a destruir. Se nota el cambio en Argentina. ¿Cuándo hubieras imaginado que el kirchnerismo iba a acabar, o la cabeza del kirchnerismo hoy, Así es. la más visible, iba a acabar presa? Por eso La cabeza de la currería. Por eso dicen, muere el socialismo. Ujú. Pero la contraparte quiere decir que Milei ha dicho que muera el socialista. No Tiene que morir esas ideas de miércoles. Lo mismo le hicieron a Porky cuando dijo lo que él decía era muerte al comunismo, no que mates a los comunistas. Así es. La prensa tergiversa como le da la gana. Porque los liberales, la gente que respeta la democracia, respetan el libre pensamiento, ¿no? Totalmente. Y tenemos que respetar Por muy equivocado que esté, vamos a defender con nuestra vida tu derecho a decir lo que piensas. algo que hay que aplaudir internacionalmente es que la misma UNICEF haya reconocido al gobierno de Javier Milei el hecho de haber rebajado o disminuido pobreza. el índice de pobreza infantil, ¿no? De 1.700 millones de niños. 1.7 millones. 1.7 millones, 1.7 millones, no, ni del mundo. Claro, es 1.7 bueno pensar. millones de niños 1.7 millones de niños sacados de la pobreza. Sacados de la Quitándoles pobreza. ¿qué? Subsidios. El subsidio mata, señores. Hay que enseñarles a pescar a la gente, no darles pescado. Hay otro presidente muy jovencito en Burkina Faso, creo que es ¿Burkina una... Faso? Sí, es una república en un país en Sudáfrica, donde también estaba, bueno, era pues colonia de Francia, ¿no? Francia. Los expulsaron
expulsaron al presidente francés, a Emmanuel Macron, y expulsaron a todos los militares. Ahora son una república independiente y ellos han salido a decir, el mismo presidente, que es, valga la redundancia, muy, muy jovencito, 36 años tiene el presidente, lo que él siempre quiso para su país no era ayuda humanitaria, no era ayuda, no era subsidios, no era bonos de alimentos o alimentos. No que era traía préstamos Estados del Unidos. FMI. No eran préstamos internacionales, era que simplemente los dejen trabajar. Que si Libertad nos y quieren trabajo. apoyar, dennos por favor semillas, acá tenemos tierra para sembrar. Si nos quieren ayudar, no nos traigan pan, dennos harina para poder producir pan. Eso, de esa forma se ayuda a la economía, produciendo, Incluso, no dándoles sé si es- dinero o comida. Eso es lo que ha dicho Milei. Mira, Claro. ha reducido la deuda fiscal. Así es. Y el déficit. Considerablemente. Acuérdate que en el anterior Y ha programa, matado de 21 ministerios a 5. a 5. A 5 ministerios. reducción ¿Por qué no se puede hacer lo mismo? brutal. Reestructuración del Estado. Porque no se quiere. Porque no se quiere. No se Justo puede. recuerdo algo de un país africano precisamente que dijo que quería unirse a Argentina. A ver, revisa la noticia. Quería ser parte de Argentina. No sé si es ese mismo que estás diciendo tú. Burkina Búscalo en Google. Bueno, El presidente de un país chiquitito en África dijo, donde creo que se habla español también en una parte, queremos ser parte de Argentina. Algo así. Búscalo en internet, lo vas a encontrar. Búscalo ahí, van a ver. Milei ha terminado su discurso diciendo que Argentina va a ser la primera potencia mundial. Es un hecho. Si- Es un hecho. Si sigue así como está, reestructuración del Estado, ¿ya? Reducción al cero la deuda fiscal, y lo que ha mencionado claramente, caramba, que él no va a subsidiar a nada. Pueden venir las empresas, 1, 2, 3, las que quieran, pero subsidio, cero. Sí. Y eso es importante. Y de hecho, y ya lo están haciendo. En una mesa, así, podcast como el nuestro, de economistas en Argentina, justo mencionaban cómo los grandes economistas, dice, hay 3 tipos de economista. El fanático de Milei, que ahora existe. Así es. Luego tienes al ponderado, que efectivamente está viendo el cambio. Y luego tienes al que invirtió durante 20 años con Argentina y perdió. Gracias a estos 2 que han aparecido, es que la rueda está girando a favor de Argentina. Porque ahora tienes dentro de los grupos económicos a mucha gente que lo sigue a Milei y a otros que estadísticamente lo respaldan. Y ahora son más que los que vinieron invirtiendo al fracaso en Argentina. Es que los y eso datos está generando el los cambio. ¿Ah? datos científicos y los datos monetarios, los datos económicos en Argentina están funcionando y están dando a conocer que realmente el cambio funciona. Si uno quiere, si uno tiene la visión, funciona. Y ha sido una gran apuesta. Ha sido una gran apuesta el cambio en un país donde estaban llenecito de subsidios, donde había 70% de impuestos. O sea, un país agobiado, asfixiado Y económicamente. impuestos de deportaciones Sí, del 200%. Si me permites, Miguel, a propósito de los subsidios, hoy día creo que varios hemos visto la entrevista que te han hecho a Daniel en La Exitosa, hablando Gracias. de la ley de promoción agraria. Promoción agraria. Y Lucar justo hacía mención de que como en otros países, por ejemplo en Europa, se subsidia de manera permanente la agroindustria. Pero yo quiero detenerme un minuto para hablar precisamente de este proyecto, de esta ley, dado que está ahorita en el debate, se está discutiendo. De repente puedes explicar rápidamente las ventajas de la ley Klimper. Pero hay solamente una antes, cosita. Para terminar con Milei, mira, él ha reconocido la labor de su monstruo, que es el ministro de Economía Caputo. Dante Caputo. Ajá. Caputo. Asimismo, la deuda que tenía el Banco Central de Reserva, a diferencia de nosotros, Javier Velarde, está llevando bien la inflación en el Perú. Pero nosotros en deuda estamos en cero. En cero. Sí, Cero. Sí. Claro, es que Es nosotros lo bueno. tenemos la ventaja de que aquí el gobierno nunca ha echado mano desde hace de los 80, mano de las reservas. Por la Banco Central. Constitución del 93. Por la constitución Así que es, pone ese así es. candado. Eso ¿De quién es la 93? Del gobierno de Alberto Fujimori. Mira, ojo, González Izquierdo cuando lo han entrevistado le ha dicho, o sea, el fenómeno de Argentina es una cosa impresionante, pero no es que esté cerca siquiera de alcanzar al Perú. Que sigan con esa línea de disciplina Sí. y en unos años Si no hablo- nos alcanzan. El Perú en estos momentos, si toma las decisiones correctas, va a despegar. Argentina tiene que hacer una serie de cambios todavía para alcanzar a algunos países latinoamericanos como el nuestro. El tema es que Argentina recién está empezando. Está claro. Nosotros estamos a medio camino. Estamos a Y medio. una norma que favoreció y catalizó todo el cambio hacia mejor fue exactamente la ley de promoción agraria, la 27360, la promulgada del gobierno de Alberto Fujimori cuando fue José Klimper el ministro de Agricultura. Una ley que daba al trabajador derechos que nunca había tenido antes, como las vacaciones
de 15 días, CTS, bonificaciones de Navidad y Fiestas Patrias, pero todo incluido dentro del sueldo. Claro. Dani, si me permites, como ya se nos ha acabado el bloque, quiero arrancar el segundo bloque hablando de la ley de promoción agraria. Correcto. ¿Ya? Gracias. Volvemos Vale. al siguiente bloque. Amigos, volvimos segundo bloque de Punto de Quiebre y bueno, estamos hablando de la ley de promoción, agraria. Perdón. Daniel, nos estabas explicando. Exactamente, la ley 27360 que fue la promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori, siendo ministro José Klimper, que estuvo vigente del año 2000 al 2020, produjo que el Perú exportara el año 2000 $600 millones y ahorita, el año pasado, hemos exportado casi $13.000 millones. Así es. Y vemos la composición del crecimiento rural, del crecimiento, porque cada sol invertido en el sector agrario tiene un efecto multiplicador mucho más grande que en cualquier otro sector. Con Sí. Por la profesionalismo. cantidad de Con trabajo. profesionalismo. ¿Y sabes qué, Cumpliendo altos Marco? estándares internacionales, No, ¿ah? Sí, sí. porque tú para exportar tienes que tener primero el marco internacional de tratados comerciales que te permita llegar a los mercados, tratados sanitarios que te permita llegar a los mercados, tratados del fair trade, del comercio justo, Así es. del rainforest, de cuidado ambiental que necesitamos todos para cuidar nuestra casa mayor, nuestro planeta. Daniel. Esa fue la primera parte, la ley 2360. Ya. Sagasti, el 2020, la derogó por un bloqueo de carreteras en el barrio chino en Ica, totalmente politizado y con un afán de quebrar el agro peruano, que ya estaba en crecimiento exponencial, ¿Qué medidas implementó ahí? y dio leyes que pensaban que iban a quebrar el agro, pero no lo quebraron. Así es. Fueron muy buenas, porque al trabajador se le pasó de 15 de vacaciones a 30 de vacaciones. Excelente. Ya. Se le dio un bono beta, libre, 300 y pico soles eran, ¿no? 370 soles sobre el sueldo mínimo vital. ¿Y qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se siguió? Sí. Porque apareció el maldito de Sagasti. Sagasti ha sido instruido y capacitado en Inglaterra, al igual que el secretario de la Comisión. El tema que Sagasti no entendió que el sector agrario en el Perú es un sector que nos brinda unas ventajas comparativas impresionantes Sí. por los pisos ecológicos, la temperatura y los climas que tenemos, además de la inmensa cantidad de agua dulce que tenemos gracias a la Amazonía y a los Andes, que lo contienen y lo regulan. Por eso, en el Perú hay todavía más de 2 millones de hectáreas. Así es. 2 millones de hectáreas por explotar. Tenemos solamente en Arequipa, en la costa de Arequipa, los 40% del agua que sale se va al mar. Mucho más. Más todavía, 7.000 millones de metros cúbicos al año solo en la costa de Arequipa. Y es un cálculo conservador. ¿Y O sea, cuál- se votan. ¿Cuál es el estado actual del mercado del agro? En trabajadores, en todo eso. Porque ahí he entendido que ha habido aumentos, ¿no? Claro, En derechos laborales. por supuesto. Pero también, Daniel, mira, el agro, el pequeño agricultor se ha dado cuenta que si se asocia, pueden exportar. Y exactamente, este proyecto de ley que está en segunda votación, tiene muchos mecanismos que apoyan y fomentan el cooperativismo, que es una maravilla, Claro. la asociatividad y sobre todo protegen al pequeño agricultor, porque el pequeño agricultor va a pagar 0 de impuesto a la renta. Si me permites, Daniel, hay un dato que quiero mencionar. Hasta antes de que se aprobase la ley de Sagasti, y porque en el Perú nos interesa mucho hablar del tema de formalización, el sector de la agroindustria se había formalizado casi en un 51%, si no me equivoco. Más del 50% del sector era formal. Luego de la ley Sagasti, hoy, o sea, al día de hoy, más del 90% Es informal. es informal. Exactamente el 95%. Y lo más triste. De los trabajadores. De los trabajadores. Y esto ¿Por qué? ¿debido Porque- a qué? ¿Por qué? Pero Porque es que esa es una consecuencia inevitable. O sea, si aumentas derechos laborales, Desincentivas al desincentivas la empleador. contratación. Claro. pero y si quitas, aumenta derechos laborales, que el siglo XXI tenemos que aumentarlos, y la nueva ley los protege y los cuida en extremo, no permite ni baja un céntimo lo ganado, pero si tú quitas aumenta los derechos laborales y le quitas al empresario, al agricultor, pequeño, mediano y grande, beneficios tributarios como la depresión acelerada.
como el pago del impuesto a la renta, no del 29.5 como ahora, sino el 15% como era antes. Daniel, el pequeño agricultor no resiste eso. No resiste. No resiste. No resiste. Por eso es que mi ley dice cero subvención. Cero subvención. Esa es la otra cara de la bondad de la protección de la libre empresa. Porque tú cuando subvencionas, creas hijos lisiados. No, pero tenía que ser libre empresa para todos. Para todos. Chiquito y grande. Para todos. Pero dime, ¿por qué entonces le aplican regímenes en el agro? El impuesto a la renta. ¿Es progresivo o es una tasa Es fija? progresivo. Ahí está, pues esa es una mierda. Es que no deja de haber una necesidad de recaudación. Mira, Progresivo es un impuesto contra el más. Es que Gonza, contra el que tiene más no deja de existir la que tiene necesidad más de acción. recaudación. Pero te cuento que existe Sigue la existiendo. reducción del gasto público. Te Por cuento que existe supuesto, eso. por supuesto. Reduzcan a los burócratas rateros para que dejen de robarle. Gonza, Ahora, Gonza, una cosa. claro, es un proceso. Es un proceso. Pero llevamos 30 años de proceso. Pero Dios mío, si Dios mío. lo cortas el proceso. Mira, a medio camino, la mejor En forma de Argentina poder han pasado permitir... 2 años y mira cómo Mira, sí. la mejor forma de poder competir, tanto pequeños como grandes, no es reducir, no es darles bonos ni reducir, digamos, de una forma impuestos, No sino subvencionar. bajar las barreras burocráticas, darles más facilidades para que ellos puedan competir en el mercado. Darles herramientas, Pero el impuesto es una barrera. Exactamente. pero no subvencionar, ni mucho menos bajarles impuestos. Mira, El impuesto es una esta barrera, norma- hermano. Esta norma tiene Solamente impuesto algunos, o sea, progresivo, no es justo, Porque ¿no? obviamente hay gente que en el agro no tiene ni siquiera internet, no tiene posta médica, no tiene una escuela con los mínimos de Claro. derechos fundamentales del ser humano. Estas iniciativas, por Necesitamos- ejemplo, de las cooperativas, es una es muy buena maravilloso, iniciativa. maravilloso. Muy buena. Maravilloso. No solamente los están exonerando del impuesto a la renta, todos los trámites para su formalización, para la inscripción y demás, están exonerados de pagar tasas. Por eso Gracias. lo que estás diciendo, se ha eliminado la barrera burocrática. Claro, Exactamente. eso Es por eso Eso. que tenemos café. Mira, nuestro café que es buenazo. ¿Dónde está? Pero imagínate, En Marco, Turquía. imagínate, esto hemos logrado con la ley 2760, la ley inicial De los 90. de los 90. De los 90. De los 90. Que era una mejor ley que la al actual. 2020. Que mucho mejor que la ley actual, claro. imperfecta del 2020 al 2025. Porque la propuesta de ley, el nuevo proyecto de ley es maravilloso. Es muy buena, Y ¿no? va a generar una riqueza en el agro, El proyecto, una dices. riqueza rural. El proyecto, dices. El proyecto de ley que está en segunda Está en votación. segunda votación vale. ahora. Y que esta Sí. semana en la segunda votación y rogamos a Dios que lo aprueben. No, la gente de izquierda dice, no, el Perú va a Para dejar de favorecer ¿Ya percibir- has escuchado a Sigrid Bazán? Que va a En dejar- contra. Porque va a dejar de En percibir- contra. Va a dejar de percibir Para variar. 1.800 millones de Señora soles. Sigrid, Eso señora es Sigrid, estúpido. existe la reducción del gasto público. Dejen de joder con robarle a la gente la plata. Y devuelven la plata, Es que digo. devuelve, y es más, si los ricos pagan menos impuestos, implica que van a pagar más salarios. Que usted va a vivir de eso como todos No, los y demás. lo más triste las demás ratas que están ahí es que dentro. dicen, no, el Estado va a percibir 1.800 millones de soles al año menos. ¿Y para qué quiere eso? ¿Y cuánto votamos al año en Petro Perú? Contra nada. 3.000. 7.000 millones hasta el momento. Dólares, De ¿ah? dólares. De dólares. 7.000 millones de dólares al año que votamos a las Por eso, urnas tenemos- por un esquema perverso del Y empleo fallido, estatal. que no perverso. funciona. Por eso tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, el agro, la economía que mueve el agro en el Perú es clave. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que somos país productor de diversos tipos de Arándalos. frutas y demás. Palta, cebolla, alcachofa. Invertir en Café. este sector, desburocratizarlo, poder reducir todas las barreras, ya sean arancelarias, Legales, impuestos, barreras todo lo legales, demás. entero. Barreras legales Exactamente. es un plus, es un golazo Ojo, porque va a permitir que el Perú respire económicamente más. No solamente esto, o sea, estamos hablando de la ley de promoción agraria, pero también se ha aprobado esta ley que beneficia a las MIPES. Se ha aprobado parece la semana pasada. Hace poco en el Congreso, sí. También maravillosa. Lo mismo, o sea, es maravillosa para las MIPES. Empezando, ya están tratando, han entendido que la dinámica de la SUNAT era perversa. Sí, claro. Avasalladora. Frente al incumplimiento Avasallante de al error material, mango. ahora es Multa. capacitación
antes que la multa. Y Exactamente. enseñarle al que está emprendiendo, el que está arrancando su proyecto, Cómo hacer sus cómo declaraciones, declarar, cómo... etcétera, etcétera. Y Exactamente. es más, ¿sabes qué es lo más Capacitación. irónico de esa idea? Es que eso ya existía, hablando de mecanismos legales, eso ya existía en la ley 27444 desde hace mucho tiempo, y se llamaba el famoso enfoque de cumplimiento normativo. En la parte de fiscalización administrativa, los que conocemos de la ley 27444, ahí habla de que la acción del Estado en fiscalización, en instrucción de todo tipo, laboral, tributaria, administrativa, municipal, la que sea, tiene que orientarse por en generar en la gente cumplimiento de normas. Esa era la misión, y ahí dice clarito. Pero generalmente las autoridades no tienen ese incentivo. El incentivo de la autoridad de todo tipo es ir, buscar la multa como sea, porque muchas entidades viven de las benditas multas. Claro. Indecopi, Claro. Sonafil, al Indecopi lo tengo atravesado. Hemos visto Por que ejemplo, muchas de esas. incluso les dan un bono por poner multa. Son sicarios de las multas. Es de a la la gente. Así como a Es de la Sunafil les dan tramitología. bonos para poner multas, yo creo que a todas las entidades del Estado, por hacer los trámites rápido, deberían darle sus bonos. Por agilizar los trámites y por Exactamente. desburocratizarlos, deberían yo darle no sus creo que bonos. deben darles bonos por trabajar, porque acaso a un cajero tú lo felicitas por darte tu plata. No, pero mire cómo, imposible. mira cómo tenemos el sistema actualmente. Yo Es diría, una porquería. Lo que hay que Para reducir agilizarlo, reducir obligaciones podría ser administrativas una para buena que, idea. para que tanto funcionario y burócrata no ande ahí fiscalizando hasta lo que se le ocurre, lo que no se le ocurre, todo lo que se inventan. Reducir obligaciones, reducir disposiciones legales, eso es lo que tiene que haber. Y diferenciar entre el derecho y lo que es la gente. Eso. Gobierno electrónico. Sistematizado. Una pausa. Volvemos en el siguiente bloque. Amigos, volvimos tercer bloque de Punto de Quiebre. Vamos a lo que ha pasado en el Congreso. Con 15 votos a favor, la Comisión de Constitución ha aprobado el proyecto de amnistía para militares, policías, Era hora. así es, y comités de autodefensa procesados fin. por graves violaciones a derechos Al humanos fin. entre los periodos 80 a 2000, ¿no? Ya no me lo persiguen, coronel. No, Se ha aprobado, ojo, en Comisión de Constitución, esto tiene que elevarse todavía al pleno. Así Al es. pleno. Así es. ¿A favor o en contra? Imagino que a favor. A favor. La mayoría. A favor. mira, es increíble que habiendo luchado, habiendo puesto caramba, todo el fragor que tienen los militares y policías, todavía seguían denunciados. Y ningún terrorista, gracias a ese maldito García Sayán, gracias a todos estos zurdos, Omar Morote es el último en haber Osman. salido. Ujú. Osman Morote es el último en haber salido y está subvencionado en Paraguay. Y ahora yo les voy a pinchar el globo, ¿ya? Porque lamentablemente para la suerte de los peruanos, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculante para el Estado peruano y reconocida en una sentencia del Tribunal Constitucional, Para a mí, través de la coactiva. cual estas amnistías serían inconstitucionales. Lo que Carlos Soria recomendaba, pero no ha ocurrido eso, ojo, es que el proyecto de ley debió haber estado orientado a recuperar la prescriptibilidad del delito para que puedan prescribir. Pero nunca la van a figura de prescribir, amnistías pero ha nunca van sido... a prescribir. Por eso, pero la figura de las amnistías expresamente ha sido prohibida por la Corte Interamericana, que ojo, yo detesto y denuncio, Así es. pero el Tribunal Constitucional ha convalidado esa sentencia. Ergo, yo le diría a la gente, no se emocionen, el Congreso la va a aprobar, porque es una ley que creo que todos queremos, Pero el detalle es que... pero van a accionar Pero para que acuérdate- la declaren acuérdate que inconstitucional. Exactamente, si la el- aprueban va a el- subir para el Tribunal Constitucional y él le van a revisar y posiblemente El se tribunal caiga. tendrá que cambiar otra Pero vez acuérdate el criterio. que el Perú es soberano por la Ahí, Corte eso, y todo lo eso. demás. El problema son las malditas ideas. No podemos tener nuestra constitución te doy la por razón. debajo de los tratados Te doy internacionales. la No razón, se Marcos. puede, no se El tema puede. es que el Perú tiene soberanía, pero no tiene soberanía en las ideas la gente. Y no tiene Porque- soberanía en materia de derechos humanos Ajá. por el 4º artículo final transitorio de la Constitución. Pero Y las ideas malditas que han tenido por muchos años los miembros del Tribunal Constitucional, salvo honrosísimas excepciones, ¿no? Pero han tenido unas malditas ideas que han tenido la desfachatez de convalidar cosas como las de Vizcarra y no decir que eran la denegación fáctica, como esa, por ejemplo. Así Entonces, es. y han tenido unas ideotas bastante malas, ideas malditas, desgraciadas desde la época, las primeras sentencias que leí cuando estudié Derecho, 2001, 2004, 2005. más o Gonzalo, menos. tú has Pero, dicho entonces, ahí que el Tribunal Constitucional tendría que cambiar, de ideas. pero
¿No crees que eso va a ser complicado teniendo una Complicadísimo. sentencia Oye, pero vinculante? Complicadísimo, porque Pero los hay un que están ejemplo. ahorita eran bastante tibios. Veamos una cosa, ellos Gonza, mismos como espérate ahí nomás. miembros... Mire, hay un ejemplo. Bukele en el primer periodo de presidente tenía toda la oposición, la Corte Interamericana, los supra, Todo en contra. todo en contra. Y en el segundo cambió y se retiró. Ya, Salvador se ha retirado y no le ha pasado nada. Y Pero- hasta ahora pero acá está viendo- estamos Lejos, de eso, Marquito. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Nayib Bukele? No tuvo que tomar el Congreso por la Cercar el fuerza. Congreso. No tuvo que hacer una reestructuración completa, mejor dicho, no una reestructuración, una purga del sistema ¿Y aquí judicial. quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ahora, No, sí se sí puede. le podríamos agradecer a Dina Boluarte que denuncie ese pacto. Que denuncie el Pacto de San José y que denuncie a la Corte Interamericana y también a todos los tratados No lo va a internacionales hacer. que tenemos. Acaba de firmar el tratado de los océanos. De los océanos. No lo va a hacer. Bueno, son dos cosas creo yo que diferentes, pero sería lo único reconocible, lo único que por lo que le podríamos dar gracias a la señora para que entre el próximo gobierno y lo ratifique. Por Y eso- también, por y eso- ahí literal podríamos Esa respirar sería como su país. contribución. Es decir, Esa sería su contribución, señora. Ojalá que el sueño se pueda cumplir. Contribución. Ojalá. No, pero y- por lo pronto es un sueño. El Congreso tiene la palabra para retirarse. Mira, También para respaldar. Solamente nos demoramos año y medio de retirarnos de los supra que están ahí, joden y joden al país. Y nos retiramos. Con sí, las nos disculpas del retiramos y caso. No nos No, no. pasa nada. La verdad- ahorramos. La verdad- Ahorramos, ¿ah? Sí, Voy a claro, hacer- de hecho. Porque se paga. voy a hacer un se paga. pequeño Hicimos disclaimer una parte. aquí, porque en realidad yo me especialicé en esto. No es tan sencillo. No, sí, es difícil. Toma hablando dos de trámite. periodos de gobierno, retirarse, redenunciar el Pacto de San José de Costa Rica. Tampoco puedes generar reservas luego de haber suscrito el tratado. Cuando tu Tribunal Constitucional, tu propio TC, reconoce la superioridad interpretativa de la Corte Supranacional por encima de la nacional, te jodiste, pues. Te jodiste. No puedes hacer nada. Ahí el tribunal tiene que respaldar nuestra constitución y la El- soberanía el- nacional. Soberanía. ¿Sabes qué tiene que no pasar? tienen ideas. ¿Saben qué Ah, tiene sí. que pasar en el 2026? Tiene que alinearse una fuerza patriota en el gobierno Eso. y una fuerza patriota en el legislativo. Y a en la el hora Poder de Judicial. elegir al Tribunal Constitucional, bajo estos lineamientos, seleccionar a sus miembros. Exactamente. Solo con esa triangulación, tú recuperas la soberanía de tu país. Eso, Ese es eso, el gran problema que tenemos con la seguridad. Pero mira, Porque no se los alinea. candidatos a Tribunal Constitucional, salvo yo recuerdo a uno, no tenían las ideas bastante firmes, eran Papá todos Pitufo, tibios. pues. Papá Pitufo. Eran tibios. El único que yo siempre he respetado como miembro del TC ha sido al profesor Sardón, a José Luis Sardón, porque todos los demás me parecían bastante También. tibios. Todos los ¿Blume demás. también? Blume, un Papá poco. Pitufo. Blume. Un poco. Tiene de Yo creo que celular, Sardón era más claro que Blume, en mi opinión. Pero todos los demás, el profesor Hasta que los zurdos me dan el profesor me olvidó su nombre, el que lo acusaron de plagio en la Pontificia. Ledesma también tenía las ideas claras, también. solo que las equivocadas. Solo que las equivocadas. errónea. Sí, una tibieza para interpretar por acá, justo lo que decía Blume, contra el relativismo moral de esta gente de Exacto. izquierda y que lleva a la interpretación jurídica por un abismo. Eso, por ejemplo, eso es un pedazo La de basura de victimización criterio. del delincuente, que es literal lo que hace. La utilización del Estado como un sistema de bienestar. Puta, ¿Cuántas lo peor, malditas sí. sentencias del Tribunal Constitucional he visto eso? Sí. Quieren forzar a la realidad, como mejor deroguen la pobreza, pues señores, una vez, a ver si nos funciona, ¿no? Oye, pero mira, lo que estás mencionando, tenemos que traerlo. Mientras no suceda eso, no vamos a combatir la inseguridad. La inseguridad ha crecido. Está protegida, respaldada por eso. Está protegida por la ley, Marcos. Por la ley, Está Y protegida por nuestras autoridades. Nuestros jueces, nuestros fiscales. Así Está es. protegida la delincuencia en Mira, el Perú. Y como bien lo dijimos La impunidad varias garantizada. veces en el programa, Garantizada la no impunidad. estamos eliminando el problema. Tenemos una rata en la casa. Estamos haciendo todo menos eliminar la rata. Están protegiendo la rata. Se cambian de casa, se mudan de casa, inundan la casa, queman la casa, le ponen chaleco a la casa, pero no elimina a la rata. Pero ¿Me mira, entiendes? Ese es el único problema. caso más saltante es del monstruo. El monstruo salió y nos quiso hacer creer que estaba en el Perú. Ah, sí, ¿No es sí. cierto? Nos quiso hacer creer. ¿Y dónde Tal estuvo? cual. Bolivia. Ahora en Paraguay, ¿no? Paraguay, Brasil regresó a Paraguay
¿no? Y la Haciendo un tour. policía, la inteligencia de la policía lo ha detectado. ¿Y por qué? Porque intervinieron sus 5 celulares que tenía. Y no solamente que su mamá, su mujer iba a los cajeros y toda la situación. Cuando la policía quiere, lo hace. Justo Cuando por eso, mira, lo que decíamos inicialmente, el reconocimiento a las fuerzas, ¿no? A las Fuerzas Armadas, a la policía, como en Argentina ha hecho Milei. Milei, Reconocimiento, lo primero que pero hizo- a las fuerzas que sí funcionan, no a las del gasolinazo, por ejemplo. Así es. No a las del gasolinazo, ese y caso no que toda pasó. la vida solamente a los coroneles, a los mayores. No, No, a los que realmente a los que intervienen, a los que intervienen A los que en ese ponen el tipo de cuerpo, procesos. pues, Exacto. claro, a los que A ponen los el que cuerpo. reciben la bala. Ajá. A ellos hay que enaltecerlos. Oye, mira, lo que ustedes están hablando, fíjate, el Comando Unificado, cómo ha dado resultado y cómo han intervenido las bocaminas. 7 bocaminas, son los túneles que va directamente a la Beta. El Comando Unificado, allá en las alturas no se puede hacer carreteras, Daniel, así No se como puede. así nomás, no se puede hacer. No, ¿Y pues. qué cosas han intervenido? A las vías de abastecimiento, al nitrato de amonio, porque sin el nitrato de amonio no se puede hacer los explosivos. No, pues. ¿Y con quién ha conversado ellos? Con los comuneros. Y han destruido, han detenido, etcétera. Eso no lo podía hacer la policía, lo que tú estás Pero mencionando. ¿sabes qué, No lo Marco? podía hacer la Marco, policía. Danielito, Antes, Sí. antes la fiscalía y con la policía manejaba los insumos químicos fiscalizados, los IQF, Ah, claro. que el nitrato de amonio, que el cloro, Eso se lo pasaron el al ácido ministerio. sulfúrico. ¿A quién lo tiene ahora? Eso ahorita ¿Zuckerberg? está en el Ministerio de Producción. Esa es la producción. Y lamentablemente todos sabemos, hay que decir, la ruta desde el insumo para la minería, para la coca, la siguen la ruta del insumo y llegas a desarticular la banda. Ese es un Pero ministerio no que podemos hay cerrar. voluntad política, no hay Así es. respaldo de las Fuerzas Armadas ni policiales para que hagan su trabajo. Pero- Ese ministerio habría que cerrarlo, ¿no? Chepis, Por supuesto. volvemos en Por el supuesto. último bloque. Amigos, volvimos, último bloque de Punto de Quiebre. Pasado mañana, jueves Nota rica, 12 de nota rica. junio, se vota la confianza Uy. para el gabinete Arana. Pero Renovación Popular que se pone exquisito, ¿no? Renovación no va a dar el voto. Ya Ah. anunció Pato Chirinos que Renovación no va a votar a favor. Y acá, ¿Cuál por es su ejemplo, objeción? ¿Cuál es Pero su que lo objeción? hagan por bien del puta, su país. objeción, creo que la hagan objeción por es la bien misma que del tiene país. la mayoría del Perú. Es un gabinete que en realidad no refleja ningún cambio. Ajá. De hecho, tienes un ministro de Transportes que en lugar de ir a declarar al Congreso, se va de safari A madre de Dios. con Salguana, al que le llega altamente todo. Un ministro del Interior que, bueno, más que mal que bien está tratando de hacer las cosas. Un ministro de Educación distraído, que anda financiando videojuegos y cosas por el estilo, mientras los presidente, colegios se le presidenta. caen. Chaleco de la presidenta. Y un Congreso que ha triplicado el personal civil que tiene el Congreso. Tal es el caso que han tenido que la factibilidad de salir afuera para hacer otro local. ¿no? Un Congreso que lo puso a la hija política de Acuña y como reto se la llevó a China. Ah, Mira, ¿verdad? como reto se la llevó a China. Ahora que hablas de Acuña, Y le llega altamente. algo le ha pasado a la hermana de Acuña, creo. No le han encontrado sus tesis. Donde le han sí. perdido a María Acuña, hermana de Eso sí César es Acuña, gracioso. congresista de la República. Le doy la Ha tesis. llovido, pero ha Se llovido le han mucho. perdido las tesis de maestría y doctorado. Huelga decir que, casualidad. los dos posgrados los No hizo valen. en la Universidad César Vallejo, universidad de su hermanito César Acuña. A Cuando, Marita- cuando han pedido las tesis, Acuña ha ¿Qué dicho dijo que Acuña? las inundaciones probablemente... Recordemos que, recordemos que llovió mucho. Marita Barreto hizo 3 tesis en 3 días. Ah, verdad, recuerdo. Una muestra. Solo una muestra. Era la que no 3 encuentran sus tesis, notas, no se acuerdan de ella, ¿no? 3 tesis en 3 días. Diablos, qué tal mentalidad. ¿Ah? Solo en el ¿Qué Perú. tal Reiter, ah? Sí, ¿no? Es un ejercicio. Hábil con los dedos. Aún la así, tía. yo creo que este 12 le dan la confianza. Y le van a dar la confianza porque al Congreso no le conviene no darla. También es un tema de oportunismo político. Al Perú no le Al conviene Perú no le no conviene. darle. Porque ¿quién entra? ¿Salguana? ¿Salguana? Claro, Salguana. Ah. Entraría Salguana. Es- Entraría y- Salguana. más No, de o sea, lo mismo. Y la peor verdad es que todavía. para un año, que es lo que queda, No vale la pena, no vale la pena. echar tiro- ¿Salguana la va a aceptar?
Ya, ¿qué me queda? ¿Qué? Digo. ¿La va a aceptar? ¿La aceptaría? Acuña. Es Acuña. Acuña, que votar Esa Acuña. Acuña. Dale a PP 5 minutos en el Ejecutivo. Puta madre. Mira lo que están Oye, haciendo cuidado, como no está- gobierno. Pero mira lo que están haciendo como Gilberto no viene gobierno. más. Lo que ha hecho con Talavera. Versalles. Gilberto No, pero no viene está más. No vienen los APP por acá nunca Ni más. Cristian ¿no? Talavera. Eran estado los dos aquí en la mesa. ¿Ah? Sí, claro. Es que cuando de estás hecho, con Dios, nadie está contigo. Ahí está contigo. Se han reconocido discípulos del maestro Acuña. Así que Marica. Cristian Talavera nos dijo, no voy a llamar Me da arcada, soy yo. a mi API. a mi API. A mi API dijo, voy a llamar a Tal mi API. cual, tal Pero cual. es verdad, o Puta, sea, ¿serio? ya hablando del A su papá. Congreso, el Congreso también está hasta las patas. Sí. Miren, por ejemplo, lo entrevistan a José Cueto. José Cueto pertenecía a Renovación Popular, ahora pertenece a una bancada diferente porque es honor y democracia. Este tratado de los océanos, este tratado, en fin, Internacional. que ya lo hemos dicho ayer, hay que revisarlo antes de hablar. Eso. Hay que revisarlo ¿Han antes visto de la hablar. nota que sacó Porque Exitosa? Diciendo de que la están denunciando a Dina Boluarte por la traición han- a la patria. no la están, la han denunciado por traición a la patria. A ver, por Dios bendito, lo mismo estaríamos haciendo con el imbécil de Castillo que quería cederle mar a Bolivia. Eso sí era traición a la esa es patria. otra cosa, mira. Porque esto de los océanos que estábamos viendo justamente, lo tocamos ayer, no tiene nada que ver. No Estamos tiene hablando de nada aguas que ver. internacionales, no estamos hablando de aguas soberanas. No estamos hablando de las 200 millas. No tiene nada que sigue ver. dentro del Perú. Que Es no como sean decir imbéciles. Costa, sierra, selva y mar. Mar de Grau, Mar de mar de Grau. Grau. Eso no está Pero negociándose. el internacional, Eso no se está el mar entregando. internacional no tiene nada que ver. No tiene nada que Y ver. los Pero conocedores es han dicho, es la comidilla, es la forma en cómo arman la narrativa en estos pseudocanales Y el periodísticos. muñeco es la cómo traición a la venden, ¿no? patria. pero ¿Cómo no venden? pasaba nada si no iba. No pasaba nada si no iba. Iban a seguir siendo internacional. No, pero Lo de todas formas lo nuestro que país, sí- o sea, lo juega que un papel sí- importante Lo que también, sí hay pues. una hipótesis. ¿Por qué está viajando tanto? ¿Por qué se ha comprado su casa en Estados Unidos? ¿Por qué? Bueno, su hijo es diplomático. ¿Por Sí. qué? Está buscando dónde quedarse la tía. Así es. Claro. Así es. Hay una Claro, hipótesis. o sea, A ver, ¿qué muy clima me gusta interesante. más? ¿El de Francia, el de Estados Unidos? Bueno, México no la van a recibir. En Brasil, México bueno, no. Es tampoco. que también seamos realistas. Ella sabe que al día siguiente de dejar el gobierno, La prensa. con No, sí, le van a tantos caer todas. helicópteros van a Ahorita por ella. tiene que comprar su pasaje la tía y una O sea, semana antes. Si no, dado que no Pero va a no hay haber, pasajes para el próximo año todavía. dado que no va a haber, No se abren. parece reforma judicial, el Ministerio Público y el Poder Judicial están esperando simplemente que acabe el gobierno y van tras ella. Van a roer los Y huesos. está pero viendo como a dónde dice- escapa. Colchado, el coronel Colchado. Harvey. Harvey Colchado ha mencionado claramente, Mm. ¿no? Ha dado sus 3 celulares y ahí está la voz de Otárola, está la voz de Santibáñez y está la de Dina Boluarte. Así que él conoce todo, así como el izquierdo. Y de Sanabria. Sanabria también, así. Mm. La cosa cuando él, al segundo de dejar el poder, caramba, le va a caer todos los perros ahí del Ministerio. Por eso va a Público. escapar. Todos por los eso va a perros. escapar. Ella y sus chalequeros se van Sus para adentro. chalequeros. Y yo creo que parte del acuerdo con APP es que protegerla, ¿no? es Proteger eso dejar que apenas. se vaya. Protegerla. Es dejar que se vaya. Suena horrible lo que estamos diciendo. Es que es Pero es política. la verdad, pues. Es política. Es politiquería. No es Es politiquería. política, eso Es es política. la, politiquería. es burda, la burda política. Es una burla de lo que debería ser la política, ¿no? Delincuencia, eso no es Tal política. Nos han enterado Disculpen que... la palabra, pero es la pendejada de nuestros políticos. Saludos, amigos de Cusco. Mientras no sepamos escoger, va a suceder. Hay que mejorar la Hay que oferta. saber votar, hay que saber votar. Hay que mejorar la Hay que oferta a saber la votar. gente, ¿no? Hay que Eso. mejorar, que tiene que entender que hay otro tipo de políticos que pueden estar aquí en esta mesa, pueden estar al lado, hay que ver. Porque ya no dejen, ya sigan de estar Hoy- eligiendo a los congresistas rojos que salieron por acá, A por los Arequipa, por caudillos, ejemplo. por favor, a a los propósito de lo que caudillos, estabas diciendo, elimínenlos. Miguel, no sé si han visto el juicio de Pedro Castillo de hoy día. Una vergüenza. No, Le han debe dado el ser- micro. debe ser muy parecido. No, le han dado el micro a Pedro Castillo y Pedro Castillo se ha parado. Ya. Le ha dicho, me da un segundo, señora magistrada. Puta, la agarró en frío, pues le dio el segundo. Ya. Y en el segundo, Pedro Castillo Sí. ha disertado, no sé cómo articuló tantas palabras, de verdad. me ha ¿Qué fue sorprendido. lo que dijo? Ha denunciado el entreguismo de la patria de Dina Boluarte, la traición a la patria de Dina Boluarte. Pero solamente Lo del mar, se va a lo del hablar mar. de eso. Tarde los magistrados se han dado cuenta, tarde se han dado cuenta, Lo han dejado hablar. lo han dejado hacer
o sea, lo han dejado armar el eslogan de esta semana Nada para más. su campaña al Senado. Porque Pedro Castillo inhabilitado no está. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que he dicho? Eso. Sobre el mar, ¿no? Sobre el tema del de la mar. Conmemar, ese tema. Se ha denunciado. Eso quiere hacerlo porque Empezar- quiere meter en el juicio un tema ideológico para decir, me están atacando por mis ideas. Y tú crees que cuando vaya a la corte va a decir, mire, en el juicio yo hablo de mis ideas y me han condenado. Pero ¿Tú crees esa que los cuestión- ineptos estos de esa derechos cuestión humanos la no van a juez, tolerar esa así? es cuestión de la jueza le dice, tome asiento, oiga, que se siente. Que se siente. Oiga, que abandone, tú eres abogado. ¿Qué tal forma de tener No, pero lo han dejado complacencia hablar, con ese este es el punto. señor? Ah, de verdad. Lo han dejado bien callar al tío. Se nota que los magistrados los agarró por sorpresa. Pero En mira, sus 2 minutos de fíjate huevones la los lectura ha política agarrado. de su abogado, porque esta cosa no se le ocurrirían a Castillo ni aunque volvieran a hacer. No. Es su abogado. Ha dicho, El de la ahorita IA. Boluarte la vamos a convertir, los caviares la están convirtiendo En la piñata. en el enemigo número 1 del Perú, de piñata, la patria. La piñata, sí. Esta es tu oportunidad para en el minuto que te van a dar para hablar Castillo. Con mayor cháncala, razón que se cháncala, va a ir. cháncala. Con mayor razón se va a ir la Dina Boluarte. ¿Ve? Lo que tú estás mencionando tienes toda la razón. ¿No? Y el Pedro Castillo lo único que sabe hablar es eso, porque no sabe de qué cosa es PBI. Pregúntele a ver qué cosa es Carlos, deuda no fiscal. sabía Sabe nada. hablar huevadas, disculpe. Cuando lo De verdad, entrevistó sabe el hablar Diego huevadas, Acuña una vez huevadas, en hable su ese entrevista señor. a Pedro Castillo. Que es un monopolio. Claro, que es un monopolio, Ah, que era monopolio. Alicor, no sé qué más. Las empresas de transporte aéreo. Saga Falabella. Poco más y le faltaba decir que Alan le vendió los cielos a la Chile. Porque algún idiota escuché decir eso alguna vez. No, y recordemos la estupidez que dijo, vamos a cederle mar peruano a Bolivia. ¿Qué Sí, sí, estupidez? sí. Esa fue la entrevista que le hizo Fernando del Rincón, me acuerdo. Mm. De hecho, la primera Y vacancia el monopolio lo hizo. fue por eso. La hizo Diego Acuña. Sí, sí, Porque sí. quiso poner en referéndum, contra mandato constitucional, por cierto, nuestra soberanía marítima. Ahí está. Tenemos otro ejemplo ahorita en Colombia, por ejemplo, que también está Gustavo Petro sometiendo a referéndum el voto para volverlo a reelegir a él como presidente y algo más, creo que quiere cambiar, pero que no se lo permiten constitucionalmente. Y lo que quiere es buscar ese voto popular para hacerlo realidad. Es lo que hace la izquierda, es lo que hacen los zurdos. Sin hablar que Petro trata de darle vuelta a lo sucedido con el candidato Uribe. Con el Es un candidato pobre Uribe. diablo. Sí, o sea, ese miserable, perro con miserable. cuatro ojos de típico porquería. zurdo. Es Ya sabemos ídolo cómo de son mucho todos mequetrefe por ahí que nos está viendo. Yo sé que quieres tú. Sí, Miserable. Esos y son también, los socialistas. también lo respaldó al burro Castillo, Claro. también habló Sí, de sí, su sí. defensa, ¿no? Por eso, Pobrecito. bien hecho, Boluarte no le dio la mano cuando semejante pasó a su imbécil. lado. Señal de Sí, rechazo. bien me hecho, parece bien muy hecho. bien. Amigos, esto ha Tal sido cual. todo el programa por hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos a muy poco de entrar en streaming, lo cual va a ser una maravilla porque vamos a poder interactuar con todos ustedes. Abrazo grande a los amigos de Cusco que nos ven a través de TV en línea, de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía. Y un abrazo grande a quienes nos están siguiendo a través de TikTok Live también. Punto de quiebre. Full TV.